Muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en el Consejo de Sabios Podcast. Hoy empezando mes, lunes 1 de septiembre, hablaremos de la gran victoria del Deportivo Táchira el día de ayer, no solo en el marcador, sino también por la contundencia del juego. Un Deportivo Táchira que ganó, gustó y goleó. Creo que la gente salió bastante contenta ayer del estadio, por lo que se pudo ver en cancha. Hoy estoy con Reinaldo, estoy con Ángel. Esperemos a ver si de repente Jensen se nos puede unir un poco más tarde. Gabriel no puede, sale corriendo, no sé a qué le tiene miedo. Después va y dice por allá que lo echaron, pero es mentira, él es el que le da miedo ahora hablar en público. ¿Necesitas una asesoría contable integral? Zambrano Daza y Asociados es tu solución. Contabilidad general para contribuyentes formales, ordinarios y especiales, impuestos para fiscales, asesoramiento laboral. También ofrecemos asesorías académicas y profesionales. Puedes comunicarte con nosotros al 0412-0191-735 por llamada, mensaje de texto, WhatsApp o Telegram. Zambrano Daza y Asociados, profesionalismo y confianza que marcan la diferencia. Señor Reinaldo Mora, muy feliz tarde, ¿cómo está usted? Feliz tarde, Juan, Jenser y Ángel. Bueno, contento porque se inicia el mes, ¿no? De un mes extraordinario, como dijo el equipo. Y bueno, importante sumar día 3 y de manera contundente, ¿no? Porque si nos ponemos a sumar los tres partidos en Pueblo Nuevo entre Táchira y Estudiantes, 12-1 sería el marcador. Así Sí. que bueno, por allí yo creo que Táchira ante Estudiantes pues ya tiene la mano, ¿no? El dominio y bueno, no es algo nuevo, triste porque bueno, Estudiantes eh, se catalogaba como o se cataloga como el clásico andino, pero el dominio de Táchira es muy abultante. Señor Ángel Soto, feliz tarde, ¿cómo está usted? Feliz tarde, Juan, a Reinaldo, a Jenser, si logra incorporarse y a quienes nos escuchan. Ya, Jensen ya A llegó, ver, ya llegó. contento por el resultado de ayer, por las formas y esa demostración de fútbol pues que dio tanto el equipo, la unión del camerino y la respuesta del cuerpo técnico a veces a tanta crítica malsana, porque la crítica siempre va a existir siempre que se haga con respeto, que es la válida. Ya cuando por allí hay mala fe en los comentarios, pues pierde toda validez. Estoy completamente de acuerdo acá con el señor Ángel Soto, que asumo que si no tiró la pedrada al inicio, la va a tirar al final, pero hoy habrá pedrada de Soto seguramente. Señor Jenser, feliz tarde, ¿cómo está usted? Feliz tarde, Juan, Reinaldo, Ángel y bueno, a todas las personas que estén oyendo el episodio en cualquier momento. Y bueno, nada, la verdad es que bastante contento, ¿no? No solo por la victoria, ¿no? Sino por la manera en que jugó el equipo anoche. Eh, Le pasó por arriba a Estudiantes de principio a fin, fue superior y bueno, ganó 4-0, pero la realidad es que pudo haber sido más. Allí algunas ocasiones que se fallaron y también actuaciones del señor que sabemos que no vale la pena nombrarlo mucho, pero lo importante fue que se ganó, se jugó muy bien y Táchira sigue creciendo, ¿no? Y lo hablamos muchas veces en episodios anteriores que generalmente el crecimiento de Táchira va llegando en los últimos años en el tramo final de los semestres, ¿no? Y eso va a ser importantísimo para, sobre todo para los cuadrangulares, ¿no? La manera en que Táchira pueda cerrar esta ronda regular. Me parece a mí que el equipo va a seguir creciendo en el juego colectivo, también allí hay actuaciones individuales y eso va a ser importante de cara a las aspiraciones que son ganar el campeonato y si el fútbol lo permite, la estrella. Sí, completamente de acuerdo con Jensen en su introducción. Muchachos, yo antes de hablar del juego del Deportivo Táchira quiero hacer un comentario sobre el equipo femenino, que ayer, bueno, lastimosamente no se dieron las cosas, perdió la final con Adifem, que fue el campeón del año pasado, un equipo que en líneas generales creo que jugó mejor que Táchira el día de ayer. Lo único que quiero decir es que a las chicas es que, bueno, como hincha de Táchira, por supuesto, agradecerles porque nos regalaron una gran temporada, ¿no? Y no es un tema de mi consideración, sino que los números están. Tuvieron una grandísima temporada la semana pasada incluso, ustedes no me dejarán mentir, creo que tuvieron incluso para venirse con ventaja de Caracas, lastimosamente pues no se dieron las cosas. Ayer se encontró con un rival que fue mejor, Táchira no tuvo su mejor partido. Sin embargo, yo creo que el equipo va por el camino correcto, un equipo que cada vez compite más,
un equipo femenino que ya logra también tener una identidad con la gente. Fíjense que ayer la cancha estuvo full, que durante toda la temporada hubo buenas asistencias a ver a las chicas del equipo femenino y decirles que este es el camino a seguir, ¿no? Tanto ellas como la directiva, por supuesto, que este es el camino a seguir y que no cometan el error. Esto es un pequeño consejo que les doy como comunicador, perdón, que no cometan el error de entrar en redes sociales en estos momentos porque siempre habrá oportunistas, ¿no? Siempre habrá quien quiera hacerse el gracioso haciendo algún comentario despectivo, algún comentario machista, porque he leído muchos comentarios así, ¿no? También en redes sociales, comentarios que no vienen al caso, pero que se mantengan centradas en lo que están haciendo porque están haciendo las cosas bastante bien. Insisto, se ha logrado una identidad con las muchachas, ya la gente las reconoce también en la calle, la gente estaba animada también por el partido del femenino, se le dio la atención que requería en la rueda de prensa del día jueves o viernes, no recuerdo bien, me disculparán ustedes. Pero nada, simplemente decirles eso, que muchas gracias y que se mantengan por este camino y al Deportivo Táchira como tal, si alguien no, nos escucha, ¿no? Que sigan en esta, que sigan apoyando al equipo femenino y que sigan en este paso de seguir construyendo un equipo al que le va a llegar el éxito más temprano que tarde. Es la consideración y quería hacer ese pequeño comentario. Para hablar sobre el partido de ayer, Táchira jugó un enorme partido de fútbol, creo yo. Sobre todo logró imponerse no solamente por su calidad individual, porque yo leo muchos comentarios, ¿no? Donde decían que Táchira se logró imponer desde la individualidad. Yo creo que Táchira se logró imponer como conjunto y luego como individualidades, ¿no? En los duelos en la cancha. Pero yo creo que como conjunto Táchira funcionó bastante bien. La defensa estuvo muy, muy bien ante un delantero que es bastante complicado, como Jesús Hernández. Creo que no tuvo gran chance en el partido, más allá de que Estudiantes no generó tanto, tampoco tuvo mucha oportunidad de ganar algunos movimientos, algunos balones dentro del área. Creo que tanto Maidana como Pablo Camacho hicieron un muy buen partido. Hay gente que critica a Maidana, yo realmente creo que hizo un buen partido en general junto al resto de la línea defensiva. Un Teto muy comprometido tanto en marca como en ataque, ese tándem que hace con Sosa por el lateral, por la banda derecha. A Táchira realmente le da muchos frutos, son dos jugadores que se entienden bastante bien y Táchira hoy tiene un jugador, tiene años ya con un lateral realmente muy profundo y que le da al equipo ese uno contra uno por banda como es Nelson el Teto Hernández, que aparte de todo pues es tricampeón con el Deportivo Táchira. Luego en la mitad de la cancha, si bien la baja de Leandro Fioravanti es una baja bastante pesada, porque en mi consideración es un jugador que equilibra mucho el equipo, teniendo en cuenta que Táchira tiene laterales que normalmente suben mucho, el Colo es un jugador que equilibra mucho a Táchira, pero bueno, supo encontrar también en Juan Manuel Requena un volante que si bien no es volante 5 natural, ¿no? Sino que él también tiene puede llegar también al área rival, ¿no? Me parece que supo encontrar ese jugador que aporta ese mismo equilibrio, un jugador que gana muchos duelos en mitad de cancha, porque eso es importantísimo, un jugador que gana muchos duelos, gana muchos balones y entrega muy bien el balón, y luego un Mauricio Cova que yo creo que podemos estar de acuerdo en que todavía le falta para hacer ese Mauricio que todos conocemos, ¿no? Sobre todo con esos traslados y el balón en los pies, pero un Mauricio Cova que ayer lo vi corriendo, lo vi metiendo, lo vi en ese papel de líder que él tiene, que le da al equipo y por el que yo particularmente, y esta es mi opinión, considero que Cova tiene que jugar siempre porque es un jugador que le da confianza a sus compañeros, pero que también condiciona al rival. Entonces, por eso yo considero que Mauri se tiene que jugar y su rendimiento claramente viene en ascenso, ¿no? Ya la semana pasada jugó un buen partido contra Metropolitanos y ayer jugó también otro muy buen partido contra Estudiantes de Mérida. Y ya bueno, en el frente de ataque, ya el Flaco lo dijo también en rueda de prensa, lo ha dicho varias veces, ya en el último cuarto de cancha, el último tercio de cancha, ya es todo eh, individualidad del jugador más que trabajo, ¿no? Ya es la calidad que el jugador tiene. Y ayer Táchira se encontró con tres jugadores detrás del 9 detrás de Balsa, que también le vamos a dictar unas palabras a José, pero tres jugadores que se entendieron muy bien. Un Alberto Peñaranda que jugó su mejor partido, yo creo que en mucho tiempo, ¿no? Por supuesto que en Táchira fijo, pero en mucho tiempo jugó Peñaranda su mejor partido. Le pegaron mucho, aguantó la pela, como se dice coloquialmente, y supo entregar una tarde-noche, pues a la gente que fue a ver, le supo entregar una tarde-noche de mucho fútbol, igual Cariaco, igual Sosa, que terminó siendo la figura del partido en la transmisión oficial. Y luego un delantero como José Balsa, que si bien es cierto que muchos decíamos que Táchira pues iba a extrañar a Brian Castillo por el momento en el que estaba, eh, gana un delantero como Balsa que creo que lo habíamos hablado ya muchas veces, ¿no, Reinaldo? Un delantero que si bien no es tan alto y no es tan corpulento, se mueve muy bien dentro del área y tiene una facilidad enorme para ganar espacios allí, porque es un jugador que siempre remata
en esa instancia allí dentro del área, ¿no? Miren el gol que le hace a La Guaira, mire, ayer el gol también que le hace, el primer gol que le hace a Estudiantes es una virtud de él, que intuye el error del central de Estudiantes y de, bueno, de Marlon y de Doldán, intuye el error y si se repasa otra vez la jugada, se ve que Balsa nunca va a disputar el balón con Doldán, sino que directamente se va a la espalda de Doldán porque intuía que el balón se le podía pasar y bueno, hizo la gran Inzaghi de aprovechar el error del rival para redondear la idea, un muy buen partido de Táchira, tanto individual como colectivo, el equipo viene en ascenso, como bien lo dijo Jenser, y bueno, esta es la parte donde el equipo pues tiene que empezar a entonarse porque ya se acerca la fase final y ahí es donde, como se dice coloquialmente, las papas queman, Reinaldo. Sí, ¿no? Y Balsa, desde que está en Carabobo, ha demostrado que como centrodelantero le ha ido muy bien, mucho mejor que por una banda. Y bueno, en la última temporada con Carabobo hizo varios goles. Por esa razón es que llega a Táchira también, porque era un jugador con gol. Y lo bueno del equipo es que cuando Brian se fue, el goleador quedó. O sea, ¿qué quiero decir? Que el que tenía que asumir ese rol lo asumió de muy buena manera. Marca Brian, marca Cano. O sea, en el ataque Táchira no dependió de una sola pieza, porque si bien Balsa pasó por un bajón en lo que fue gran parte del torneo de apertura y empezando de clausura, lo que ha hecho Cano y lo que ha hecho Balsa en agosto fue espectacular. Y eso es importante para el equipo y Balsa que no solamente el primer gol, Juan, el tercero, el segundo, También, perdón, el segundo. O sea, la jugada del 2-0, ese pase de Requena, la manera en que lo controla, y después la pared con Coba, es para quitarse el sombrero, ¿no? Y mucho que se le cuestionaba a Balsa en otros partidos, que no entraba, pero está en un buen momento y es entendible de por qué es titular, ¿no? Mucho mérito para el chino que está encontrando su mejor versión en Táchira y justamente en el momento en que más se necesita. Porque está respondiendo a la baja de Castillo, se ganó la confianza para ser titular y Cano que le costaba anotar goles, se encontró con el gol en un partido del fin de semana pasado ante Metropolitanos y ayer ante Estudiantes para sellar una goleada que le inspire porque viene Portuguesa, viene Academia, viene un par de partidos claves para poder asegurar la clasificación. correcto. Lo de Balsa era simplemente ritmo futbolístico, Reinaldo, lo mismo que con Camacho. Camacho jugó la semana pasada, yo lo conversaba con Gabriel. Y nos parecía que Camacho, a pesar de que sí, de que de repente en las jugadas, quizás en la jugada de los goles y en la jugada que ataja Camargo por allí, se le pudo haber visto, no sé si fuera de ritmo futbolístico, ¿no? Tal vez, pero era eso, era simplemente ir agarrando confianza, ir tomando minutos, tomando partidos para ir asentando ese rendimiento. Son jugadores que tienen calidad, la calidad no se pierde y simplemente es eso, ir dándoles confianza y afortunadamente el equipo pues empieza a encontrar en este momento la mejor versión de sus jugadores en cancha, Ángel. Sí, exactamente. Me quedo con eso que dicen por el tema de Camacho, que ciertamente pues necesita minutos, necesita continuidad para volver a su mejor rendimiento, a lo que le hemos visto hacer en temporadas anteriores. Y también con Cobas, porque ciertamente ha tenido algunos errores, no ha pasado por su mejor momento. Sin embargo, ayer, bueno, sabemos la calidad de futbolista que es. Y pues aún así, pese a no tener un partido sobresaliente, pues le da la clase para soltar una asistencia muy buena. Es ese tipo de jugador que tiene que estar en la cancha porque es referente y todos sabemos pues lo que representa para el equipo. Entonces, tal vez por allí había mucha crítica, pero jugadores así tienen que estar en cancha porque en cualquier momento de brillantez marcan la diferencia. Jenser, por favor, sus impresiones sobre el encuentro. Yo creo que Juana ha resumido básicamente lo que la mayoría vimos anoche, ¿no? Una superioridad notable de Táchira. Y más allá de esa superioridad colectiva que mostró el equipo, hay que rescatar también aspectos individuales que hace rato, pues de alguna manera se venían cuestionando, ¿no? Caso, por ejemplo, de Mauro Maidana, que me parece que estamos viendo, todavía quizás no ha llegado a mostrar ese rendimiento con el que llegó el año pasado por esta fecha más o menos,
pero poco a poco va levantando su rendimiento, ¿no? Y bueno, de hecho lo conversaba con Juan el día del episodio tras la derrota con La Guaira, de la importancia de Pablo Camacho en el equipo y de las pruebas que le habían tocado en este año, ¿no? Le jugó contra Flamengo, jugó contra la final de la Supercopa con La Guaira, jugó en Quito y haciendo muy buenas actuaciones, ¿no? Y yo creo que estos partidos le sirven, no tanto a él, porque él debe estar convencido de sus capacidades y de lo que representa dentro y fuera de la cancha para Táchira, y lo mismo el cuerpo técnico, pero sí que sea un mensaje de, de que se respete un poquito más a Pablo Camacho como jugador de Táchira, ¿no? Porque por allí se han leído una cantidad de barbaridades, se han escuchado también varias cosas que dicen como si Camacho se arrastrara cada vez que le toca jugar en Táchira, ¿no? Y cuando la realidad es totalmente lo contrario. Y ayer dio una demostración más de que puede estar a disposición de Greco para cualquier momento, y yo creo que con el nivel y el rendimiento que está mostrando en este momento Pablo Camacho se va a ir consolidando dentro de esa pareja de centrales, y estamos hablando de un jugador de mucha experiencia, que sabemos lo que aporta, y el liderazgo también que aporta en el terreno de juego es muy importante para jugadores, sobre todo como los que Táchira tiene en el frente de ataque, ¿no? Caso Sosa, Cariaco, Peñaranda, el propio Balsa, y de hecho lo hablábamos internamente ahí con los muchachos cuando llega Peñaranda, que habían tantas dudas por las situaciones extradeportivas y demás. Yo creo que ese tipo de nombres que hay en el vestuario le van a ayudar mucho, no solo a Peñaranda, sino a varios de los futbolistas, como ha sido todo este tiempo, y eso es importantísimo, ¿no? Porque vemos la disposición de Peñaranda, por ejemplo, ayer en su primera titularidad se comió la cancha, lo vimos ya mejor físicamente, quizás por allí todavía no está al 100 en ese aspecto, pero se va acercando poco a poco a ese 100%, ¿no? Y ayer lo vimos soltando un poquito más la pelota más rápido, quizás por allí debe ajustar es el tema de no hacer una de más y rematar al arco, ¿no? Porque ayer, al igual que en Caracas, cuando debutó contra La Guaira, tuvo un par allí de opciones que pudo haber rematado antes, pudo haber finalizado, y que le hubieran dado el primer gol a él con Táchira, pero la verdad es que en líneas generales a mí me deja bastante tranquilo el rendimiento que está teniendo Táchira, y vuelvo y lo digo, este cierre de ronda regular le va a permitir a Táchira llegar de la mejor manera a los cuadrangulares, porque por más de que todavía matemáticamente no está clasificado, el equipo va a estar, probablemente en la próxima fecha lo pueda ya ratificar, pero van a venir partidos interesantes, sobre todo los dos que le quedan a Táchira de local, ¿no? Que son Carabobo, que es un equipo que va a pelear el campeonato seguramente, que va a ser en la última fecha. Academia, que por más en este momento no está pasando por un buen momento, valga la redundancia, es una buena nómina, y que probablemente en esa fecha, cuando vengan a San Cristóbal, van a querer levantar su rendimiento aquí en Pueblo Nuevo. Pero me parece que esas son las pruebas de fuego que le gustan al equipo, a los jugadores sobre todo, y ese tridente de ataque que se va consolidando, por más allá de que ayer fue la primera titularidad de los tres juntos, de Diablo, de Sosa, Cariaco y Peñaranda, cuando terminen de engranar, me parece que este equipo va a jugar muy de memoria, ¿no? Porque incluso ayer, por momentos del partido, Coa se soltaba de esa primera línea de volantes y se unía a ese tridente, ¿no? Para formar allí cuatro jugadores, dos por dentro, dos por fuera, que le marcaban una superioridad notable a Estudiantes en esa zona, y a partir de allí le hacían mucho daño, ¿no? Y entraba Táchira con mucha facilidad por diferentes sectores. Y también para cerrar, caso Lucas Cano, estamos viendo lo que por allí vimos a lo largo de casi toda la temporada, ¿no? Muy buenos movimientos, muy buenos desmarques, pero no recibía la pelota con claridad como las necesita un delantero, ¿no? Y las está empezando a recibir, y ya tiene dos goles de manera consecutiva. Entonces, todos esos factores y detalles, que más allá de que puedan ser individuales, van también de la mano con lo colectivo, porque ayer Táchira, cuando empieza a caer el ole de las tribunas, hizo una larga secuencia de pases. Sinceramente, perdí la cuenta de cuántos pases eran, y la jugada estuvo muy cerca de haber finalizado en gol. Entonces, todos esos detalles a la larga muestran el trabajo
colectivo del cuerpo técnico con el equipo y eso me parece fundamental para encarar los cuadrangulares cuando lleguen de la mejor manera posible. Yo valoro mucho dos cosas, ¿no? Primero que Táchira no sufrió en todo el partido, que la única que tuvo Estudiantes de gol, que fue un remate debajo de los tres palos, fue al segundo 39, ¿no? 39 segundos fue el cabezazo de Marlon allí dentro del área, que fue la primera situación de peligro del partido. Después tuvieron dos, tres llegadas, pero todas rematadas y bastante lejos de los tres palos. Y también valoro, Jenser, cómo entran los jugadores que están, valga la redundancia, que están entrando al partido, ¿no? Lucas Cano, lo decía Reinaldo hace rato, ¿no? Se está reencontrando con el gol, ya lleva 3 goles en los últimos 6 partidos, si no sacó mal la cuenta. Está entrando con mucha confianza, me gustó mucho lo que dijo Balsa en la rueda de prensa, que él le pidió al flaco que lo sacara para que entrara Cano, porque lo ven un jugador importante y siente que también quieren que él vaya tomando confianza. Y a mí, yo lo he dicho muchas veces, el que me lee me dirá cansón y evidentemente lo soy con ese tema, pero hay una frase de Quique Rosales que a mí se me quedó por siempre y es que es más fácil ganarle a un ejército que a un grupo de amigos, ¿no? Y si algo ha tenido Táchira a través de estos años, que puede explicar bastante bien por qué el equipo viene teniendo esta época de éxitos, más allá, por supuesto, de la inversión que hace el señor Jorge Silva, de la calidad de jugadores que tiene, de los buenos cuerpos técnicos que ha tenido, ¿no? Con Juan Domingo Tolizano, con el profesor Eduardo Zaragoza y ahora con Edgar Fernando Pérez Greco, tiene que ver mucho con ese ambiente interno, porque Táchira ha tenido camerinos muy sanos, ¿no? Yo creo que, a ver, que sea un camerino sano no significa que no haya temas dentro del vestuario. Evidentemente habrá, porque son 30 personalidades distintas, porque siempre las relaciones humanas también en algún punto se van desgastando. O sea, eso va a estar siempre en cualquier ambiente de trabajo, pero este es un equipo que tiene la madurez para siempre sacar esos temas adelante. Y eso es algo que desde mi punto de vista, como yo lo veo, explica bastante bien este tema de los éxitos que ha venido teniendo el equipo. Insisto, Juan, la parte deportiva, la calidad de los jugadores que hay, los cuerpos técnicos y también, por supuesto, como lo dije al principio, ¿no? La inversión y que el equipo, me parece a mí que administrativamente, pues en los últimos años, pues se ha ordenado mucho mejor, ¿no, Jensen? ¿no? Y el tema también, y que hay que destacar muchísimo, más allá de lo que Juan está mencionando, es que, a ver, es un camerino, hablando únicamente de los jugadores, es un camerino bastante pesado en cuanto a jerarquía, nivel, jugadores de muchísima experiencia que a veces por allí, si hay algún entrenador que no le sepa dar el manejo idóneo, el camerino, por muchas figuras que haya, el camerino se rompe y esa ruptura se ve reflejada en el terreno de juego, ¿no? Entonces también es valorar el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico, no solo Greco, todo el cuerpo técnico, los que ya estaban desde la apertura, los que llegaron, todo el cuerpo, también los Jensen, que trabajan. mucha gente menosprecia al profesor Ali Cañas, pero el profesor Ali Cañas, como se dice popularmente, es un zorro viejo. Sí, Tiene sí. mano. No, y de hecho, no sé si se percataron ayer, bueno, Juan, que era el que estaba en el estadio, hay un momento en el partido, no recuerdo si es en el primero o segundo tiempo, pero hay un momento en el partido donde Peñaranda hace señas al banco desde donde está ubicado y es al profesor Ali Cañas, ¿no? Como que lo llama para pedirle alguna indicación y luego el profe Ali Cañas lo llama a la raya y allí le termina hablando con Peñaranda, ¿no? Son detalles que al final marcan la diferencia dentro de un cuerpo técnico y eso es importantísimo porque tienes a un Sergio Herrera que te puede aportar también, al igual que Greco, la visión más en caliente porque tienen una carrera que finalizó recientemente para ellos y la vivieron y ambos jugaron en Táchira. Y tienes también el perfil de Ali Cañas, que es un tipo más mesurado, por allí incluso, ¿por qué no más sabio? Y que pueda encontrar también la manera de dar las indicaciones precisas en el momento que lo merite, ¿no? Entonces me parece que hay un conglomerado allí en el cuerpo técnico muy importante que a Táchira lo ha ido fortaleciendo también y esos detalles se ven reflejados en el campo. Completamente de acuerdo, Jensen. Estamos hablando de, para mí, para quien les habla, para que nadie se ofenda, porque hay gente que se ofende cuando uno lo dice, pero para mí particularmente estamos hablando de que el técnico es
el mayor ídolo en la historia de Táchira, puesto quizá compartido con Carlos Maldonado, porque Carlos es también una persona muy, muy querida por el hincha de Táchira, y aparte, bueno, lo que dejó como jugador y como técnico. Pero estamos hablando también de un delantero que tuvo un paso importante por la selección Colombia, fue goleador de una Copa América, tiene una carrera importante, fue campeón con Táchira, un técnico mundialista, y como dice Jensen, en el camerino nombres bastante pesados, ¿no? Empezando por Roberto Rosales, de los jugadores venezolanos quizás con mejor trayectoria en la historia de nuestro fútbol, ¿no? Un jugador con más de 10 años en Europa. Roberto jugó como 18 años en Europa, más o menos, 16 años en Europa. El mismo Pablo Camacho, Maurice Cova. Hay un jugador que no ha tenido la oportunidad de salir del país, pero al que yo considero que es, y por lo que uno habla y pregunta y le cuentan, hay un jugador que es muy importante para el camerino, que es Alejandro Araque, ¿no? No sé si Reinaldo tiene la misma información, pero Alejandro es un jugador muy, muy importante dentro del camerino de Táchira. Los mismos Mauro Maidana y Acevedo, que son jugadores con una trayectoria importante en el fútbol argentino. Entonces, como bien lo dice Jenser, y lo comentaba también Reinaldo hace días, Táchira tiene un camerino bastante pesado en el que es muy fácil. Ah, por supuesto, está dejando por fuera a Cariaco González, ¿no? Imagínense la trayectoria que tiene Cariaco en el fútbol colombiano, también hombre que tuvo un paso por la selección. Entonces es muy fácil meterse en este camerino y entrar en la línea recta, ¿no? Ya simplemente queda de parte del jugador terminar de sentirse cómodo y de dar ese plus o ese fútbol que tiene, como se le está viendo a Peñaranda, que desde el primer día en las primeras imágenes, Ángel, se veía que estaba plenamente integrado con un grupo que como lo venimos diciendo, ¿no? Los integra bastante rápido. Sí, al jugador se le ve contento, se le ve motivado. Y ayer, si bien obviamente no quiero hacer comparaciones, digamos que en el 1-1, en su desborde técnico individual, me recordó a esa faceta que demostró en el Granada. Solía ganar duelos individuales con mucha facilidad, sacar faltas. Obviamente no tiene el sprint que tenía cuando era un muchachito, pero es un jugador que si está centrado, que si se mantiene enfocado en el fútbol, eh, me parece a mí que bueno, todavía tiene tiempo para reconducir su carrera y quizás volver al extranjero en uno o 2 años y volver al entorno de la selección, que es uno de los objetivos que él comentó que tenía pues en la rueda de prensa en la que fue presentado. Si me lo preguntan a mí, eh, creo que pudo haber hecho un gol ayer. Lástima que ese remate no consiguió destino a puerta porque hubiese sido un golazo. Pero fue uno de los jugadores más importantes. Obviamente no se le puede opacar pues el mago a Carlos Sosa, y aquí me voy a adelantar. eh, pero hizo un muy buen trabajo. Me parece que si sigue así, va a ser importante en instancias definitorias. Sí, como bien lo dijo Jenser, ¿no? Le falta terminar de afinar, creo que hace una de más, pero ha tenido en la semana pasada y ayer tuvo, ¿no? Para tratar de rematar de una y ver puerta, pero está agarrando Peñaranda y como lo dijimos cuando llegó, nosotros creo que es la opinión de la mayoría, pues, ¿no? Que si Peñaranda encuentra su lugar en el mundo, se siente cómodo aquí, se motiva y se dedica a jugar, a volver a tener ese amor por el fútbol. Yo creo que en el fútbol venezolano no hay un jugador con ese uno contra uno y con esa calidad y esa riqueza técnica individual como lo tiene Alberto Peñaranda, porque claramente es un jugador muy diferencial y para muchos en su momento se dijo también, el jugador más diferencial de su generación, incluso por encima de Soteldo, ¿no? Pero bueno, las carreras de uno y otro han ido por lados distintos, entonces bueno, esperemos que Peñaranda pueda cumplir eso que dijo cuando lo presentaron, ¿no? Como bien lo dijo Ángel, de encontrar su lugar, de sentirse cómodo, de volver a jugar y de querer de tener un rendimiento que lo pueda llevar nuevamente a la selección y a salir al extranjero. Muchachos, ya para ir finalizando, antes de pedirles Mago y Hacha, quería preguntarle al señor Ángel Soto si la pedrada la tira ya o esta semana nos vamos tranquilos. No, sí, sí, sí tengo pedrada. La verdad, bueno, antes de empezar, quiero mandarle un saludo a Miguel Delgado y a mi tocayo Ángel, los hermanos, eh, que bueno, sirvieron de inspiración para la pedrada de hoy. Por allí, pues, allí Miguel, si han visto el video por allí, pues lanzó una piedra muy contundente a la gente que dice desgarrarse las vestiduras por el equipo, pero todo el tiempo están remando en contra y bueno, allí los hechos los están dejando en evidencia.
Les guste o no les guste, pues hay técnicos, hay un camerino unido. Y bueno, si los objetivos se dan y el equipo logra salir campeón, yo no sé dónde se van a meter. Bueno, yo por si la mosca le saco la carta antimufa, ¿no? Pero sabe que es involuntario, eso es involuntario. Muchachos, para ir terminando, empecemos con el mismo señor Ángel Soto, para que no pierda el impulso de la pedrada. Por favor, mago y hacha del día de ayer. El mago para Carlos Sosa, con la mención especial a Alberto Peñaranda. Y el hacha, me gustó el trabajo de Pablo Camacho, sobre todo viendo el contexto del que viene, de una lesión complicada, de que poco a poco está retomando minutos y que también está tratando de cubrir una baja tan sensible como la de Carlos Pipo Vivas, que no es sencillo. Sí, porque volvió a jugar ayer otro buen partido en Colombia. Reinaldo, por favor, mago y hacha del día de ayer. Mago se lo doy a Sosa y, perdón, corrijo rápidamente, Mago a Balsa y el hacha se lo doy a Camacho. Sí, Pablo Camacho, perfecto. Señor Jenser. Mago, indiscutiblemente Carlos Sosa, el mejor volante armado del fútbol venezolano por mucha diferencia. Sosa está en el primer escalón y el segundo por ahí, no sé en qué escalón pueda estar. El hacha también para Pablo Camacho hizo un partido, las veces que le tocó allí hacer coberturas y ir firme a la marca lo hizo muy bien. Viene de tener dos partidos muy buenos y me parece que se sigue o se va a seguir atornillando allí en esa línea defensiva del equipo. Bueno, yo esta vez voy a diferir en ambos nombres, dejar claro que coincido con el partidazo que se jugaron Carlos Sosa y José Balsa, pero para mí el mago del día de ayer fue el señor Alberto Peñaranda. Creo que jugó un muy buen partido, aparte le dieron muchísimas patadas, le pegaron mucho y aguantó, pero yo le doy el mago a Alberto Peñaranda. Y en el hacha estoy. Voy a irme con la mayoría, pero quiero hacer una mención muy especial a Juan Manuel Requena, que jugó realmente otro partidazo, como nos tienen acostumbrados. Y bueno, yo creo que estamos todos desde ya, ¿no? Esperando y cruzando los dedos para que se pueda dar esa renovación del grandísimo volante argentino que llegó al Deportivo Táchira para esta temporada 2024 y que ha tenido un grandísimo rendimiento, no solo en el torneo local, sino también en la Copa Libertadores. Y aparte, bueno, teniendo encima la responsabilidad de sustituir a un jugador que es vital para el equipo, como es el Colorado Leandro Fioravanti. Necesitas una app, muchachos, por cierto, antes de cerrar, un dato bastante curioso, ¿no? Que estuve revisando, yo siempre hago lo mismo, estuve revisando. Al menos en las anotaciones que yo tengo, Reinaldo revisará y me corregirá si estoy equivocado, ¿no? Pero es la primera vez que Táchira gana un 31 de agosto. Tenía 5 partidos jugados en esta fecha y no había ganado ninguno. En el año 75 perdió en casa con Portuguesa, en el 80 empató en casa con Galicia, en el 88 perdió en casa con Estudiantes de Mérida por Copa Venezuela, en el 97 se empató en Mérida a 0 con Estudiantes y en el año 2013 se perdió con Lara en Barquisimeto, en Cabudare, pues. Entonces, primera victoria del Deportivo Táchira un 31 de agosto. Dato pequeño curioso, nada importante pero curioso. ¿Necesitas una asesoría contable integral? Zambrano Base y Asociados es tu solución. Contabilidad general para contribuyentes formales, ordinarios y especiales, impuestos para fiscales, asesoramiento laboral. También ofrecemos asesorías académicas y profesionales. Puedes comunicarte con nosotros al 0412-0191-735 por llamada, mensaje de texto, WhatsApp o Telegram. Zambrano Base y Asociados, profesionalismo y confianza que marcan la diferencia. El Deportivo Táchira vuelve a jugar el día miércoles 7 de la noche contra Monagas, partido de vuelta de la Copa Venezuela, una serie que Táchira pierde 1-0. Muchachos, nos reencontramos dentro de 2 semanas, porque el torneo este fin de semana se para por la fecha FIFA y se reinicia sobre mediados ya de septiembre, así que bueno, que tengan ustedes 2 muy buenas semanas y que por supuesto que Táchira el día miércoles pueda solventar la fase de Copa Venezuela. Saludos muchachos, feliz semana. Bueno, Feliz semana, muchachos. feliz semana Feliz para semana todos. para Perfecto, feliz semana para todos ustedes y para toda la gente. Nos reencontramos en el próximo episodio. Ojalá sea para hablar de una victoria más del Deportivo Táchira. Que tengan todos ustedes una muy buena semana. 1, 2, 3. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Los sabios se van a preparar otra edición. Muchísimas gracias por su audiencia. Los perros siguen ladrando, mi querido Táchira. Es sinónimo que esta gran caravana sigue y sigue pasando. Hoy más que nunca, pero más que nunca, y a pesar de los pesares,
Que viva nuestro Deportivo Táchira, con razón o sin ella. Buenas noches para todas y para todos.